En un tiempo no tan lejano, existía un mundo peligroso y sombrío, donde la vida de un asesino medieval era todo menos la glorificada fantasía que muchos creen. Déjame contarles sobre la verdadera historia detrás de aquellos hombres y mujeres que en la penumbra se veían forzados a tomar una vida por encargo. A menudo se les imagina con capas elegantes y movimientos fluidos, como si fueran sombras danzantes. Pero la cruda realidad era muy diferente. La vida de un asesino era una lucha constante. Desde la falta de entrenamiento formal hasta el conocimiento de que la próxima recompensa podría no ser suficiente para sobrevivir un día más. Cada misión traía consigo una lacra de desconfianza, incluso entre ellos. ¿Cuántas veces habías escuchado que el más cercano te traiciona en el momento menos esperado? Así era su vida, un juego oscuro de intrigas y soledad. Los desafíos eran aterradores. Pero, seamos honestos, no se necesitaba ser un genio para reconocer lo precario de sus situaciones. Sin acceso a armas sofisticadas o herramientas adecuadas, cada encuentro con la muerte requería una improvisación aterradora. Un golpe mal dado podía significar transmitir tus propios gritos al aire. La soga de la ejecución era siempre un pensamiento rondando en sus mentes, una sombra constante que amenazaba con atraparles cada vez que la luna asomaba su cara escondida entre las nubes. Y hablando de soledad, bien podrías imaginarte que este tipo de vida tiene un precio. No eran solo sus cuerpos los que sufrían. Sus mentes estaban plagadas de ecos de gritos y lágrimas, pesadillas que se convertían en su único refugio durante la noche. Cada vida que tomaban les dejaba huellas que jamás podrían borrar. Comprendían que en el fondo, el verdadero monstruo era su propia oscuridad, el abismo que se formaba dentro de ellos, un lugar donde la empatía y la compasión eran solo un recuerdo lejano. Te voy a ser sincero, la realidad de un asesino medieval era abrumadora. No había gloria ni canciones que se cantaran en su honor. La desolación y la desesperanza eran sus únicas compañeras. Mientras que los nobles celebraban sus victorias en banquetes, ellos quedaban en un rincón sombrío, recordando lo que habían perdido y lo que nunca podrían ser. Finalmente, al mirar atrás, nos damos cuenta de que lo verdaderamente fascinante no son las historias románticas, sino la devastadora verdad que la envolvía. Así, al final del día, la realidad dura y cruda de ser un asesino se presenta ante nosotros como un espejo, reflejando no solo sus rostros, sino también las sombras que cada uno de nosotros lleva adentro. Porque, quién sabe, tal vez lo que creíamos sobre ellos no era más que un eco de nuestra propia oscuridad. ¿No es eso verdaderamente aterrador? Pero en su viaje a través de la tormenta de desesperación, había uno que sobresalía por su tenacidad. Se llamaba Edric, un hombre de mirada vacía y manos temblorosas. A pesar de su miseria, un atisbo de determinación ardía en su interior. Quería redimirse de su propia tortura interna. Sin embargo, cada vida que extinguía era un ladrillo más en el muro que levantaba entre él y su propia humanidad. Cada éxito una cadena más que le ataba a la sombra que lo perseguía. Una noche, cuando la luna se ocultó tras un velo de brumas densas y amenazantes, recibió un encargo que lo haría temblar. Se le ordenó eliminar a una joven, prometedora y llena de vida, llamada Merida. Aquella era una misión que lo golpeó en el fondo, donde las últimas vestigios de su alma perecían. Merida era diferente, un reflejo de la pureza que había perdido. Se vio confrontado con una elección desgarradora, una oportunidad para cambiar el rumbo de su existencia. Pero en el lóbrego mundo de un asesino, la redención no es más que un lujo inalcanzable. Edric decidió, en su desesperación, huir. Sin embargo, en su mente los ecos de las vidas que había despojado resonaban, llamándolo a enfrentar su verdad. Esa no era la salida, lo sabía.
así que se encontró al borde de un precipicio, contemplando el abismo que había cultivado a su alrededor y enfrentando las sombras que se retorcían como serpientes en su interior. Curiosamente, esa misma noche, mientras Edric estaba atrapado en su conflicto, la extraña conexión con Merida comenzó a florecer. Una sombra no deseada lo observaba desde la penumbra y sin darse cuenta había comenzado a seguirlo. Una sombra tan oscura que parecía absorber la luz misma. Lo que comenzó como un deseo de escapar, pronto se convirtió en una aterradora persecución. Unas risas heladas resonaban en la bruma, un susurro de burlas que se enredaba en el viento. Al amanecer, Edric encontró la cabaña donde Mérida se refugiaba. La puerta estaba entreabierta, como un oscuro presagio. A pesar del creciente miedo que lo abrazaba, cruzó el umbral. El silencio era pesado, como si la atmósfera contuviera su respiración. Y entonces la vio, iluminada por la luz del alba, ajena al horror que su presencia había arrastrado consigo. Un instante de belleza en medio de su tormento. Pero en el reflejo de sus ojos, Edric leyó la verdad. Merida conocía su historia, conocía la oscuridad de su alma. Había estado cendida en los sueños de sus víctimas, capturando sus ecos de desesperación, y ahora su mirada se encontraba fija en la suya, como si tratara de romper el espejo que lo aprisionaba. ¿Por qué?, preguntó ella suavemente, como si su sola pregunta pudiera deshacer los hilos de eternas culpabilidades que lo mantenían cautivo. Y fue entonces que la sombra se precipitó en la habitación, manifestándose en un vórtice de oscuridad y dolor. Edric sintió que su corazón se paralizaba. Las risas ahora eran gritos de desesperación. Las vidas que había cortado regresaron a atormentarle, desbordando la ternura que había tocado su pecho. Merida era un sacrificio, pero también la única salida, y él sabía que el instante de respuesta había llegado. Con un rugido de furia y miedo, Edric se giró hacia la sombra y retrocedió un paso, como si pudiera escapar a través de la angustia. Pero no había refugio. Su propia oscuridad se cerró sobre él, y sintió el frío azote de aquellos a quienes había asesinado. En un giro irónico y trágico, la sombra que había seguido durante años se transformó en un abrazo, y ese abrazo lo consumió por completo. Edric había buscado redención, pero no estaba destinado a hallarla, atrapado en una eternidad de eco y terror. En esa cabaña, el asesino nunca abandonó el abismo. Se convirtió en parte de la penumbra, una advertencia viviente del precio de la sangre y la desesperación. Merida, testigo impotente de la caída de un hombre, se volvió entonces un recordatorio de lo que había podido ser. Mientras la bruma se disipa, su risa se transforma en lamento, y la cabaña se convierte en un santuario de sombras en el corazón de la noche. La historia de Edric ya no fue solo suya, ahora era parte de la trama que une a todos los que se han perdido, tejida en el interminable ciclo de horror y oscuridad, resonando para siempre en los ecos de aquellos que los seres humanos callan.